escucha.
¿Me escuchan ahora sí todas? ¿Me escuchan el audio? ¿Escuchan correctamente? Uno, 2, 3. Bueno, vamos a empezar a resolver las dudas de cada una de ustedes para ir ayudándolas en lo que puedan de la actividad. Sé que la actividad es un poco, digamos, tediosa, pero digamos que es como que la más factible para mí, eh, en buscar siempre una referencia para poder empezar a dibujar, porque no, digamos, tú no dibujas de la nada. Ya, porque es mucho más difícil pensar en el diseño de los elementos. Es mucho más difícil pensar en los diseños de elementos cuando, digamos, ya hay miles de ejemplos que podemos tomarlos como referencia y solamente tendríamos que replicar son los detalles. Bueno, yo aquí buscando para encontrar uno parecido al de Alba, digamos que es, digamos, poco lo que se puede encontrar, pero eh, digamos que con ingenio se puede, digamos, realizar los detalles. Buscamos uno, déjenme ver, yo los encuentro. Digamos que yo puedo usar este, no hay problema para poder, digamos, es como una base de lo que quiero hacer en detalle. Entonces, eh, yéndonos a la vista para poder trabajar mucho mejor. Bien, entonces, ¿qué hacemos? El primero sería el de la estructura típica de la escalera. Entonces, vamos aquí y escribimos el nombre que de pronto siempre se usa Thread Riser Detail. Bueno, veamos en qué escala puede estar, digamos que 1,5. Podemos manejarlo de a 1, 1,5 y 3. Vamos a manejar el de la mitad. Entre 3 y 1 usamos 1,5. Bien, entonces yo empiezo como a plasmar cómo debería verse. Entonces usamos siempre los elementos de detalle. Acuérdense que los detalles de componente los usamos para poder ponerle la esquina, o sea que digamos lo que especifiquemos en el modelo, digamos, debería aparecer igual en el detalle. Si lo haces con Kino en ambos lados o en ambas situaciones, está bien porque si cambias acá o cambias acá, automáticamente la información se te va a actualizar y hace que el trabajo sea más rápido, ya, porque te evitas una tarea de que si modificas aquí, tendrías que modificar en los demás. Digamos que si todos usan las Keynote, tanto en modelo como en dibujo, eh, digamos, se ahorra un montón de tiempo en tener que actualizar los detalles que se hayan usado para referenciarlos en el proyecto. Bien, entonces yo voy a usar aquí un detalle de componente. Por ejemplo, este. Bien, eh,
digamos que ya armo el detalle, no normal. Si quieren armar o digamos el detalle mucho más eh, personalizado, habría que crear los componentes de cada detalle, de cada elemento. Digamos que si lo vamos a hacer, busquemos aquí uno que se, digamos, se asemeje a lo que yo quiero plasmar en cuanto a detalle. Ah, listo. Bueno, voy a buscar el de Fansworth. Desktop Files. Aquí. Voy a descargarlo. Pues bien, entonces lo que hacemos es replicar el mismo dibujo por componente. Sabremos que este de aquí sería el thread. Y digamos, no tiene riser, no hay riser por ningún lado en este tipo de escalera. Sería solamente hacer un thread con estas formas. Bueno, deme un segundito aquí, estoy haciendo. Esperemos. Bueno, entonces me voy acá. No voy a usar ninguno, voy a crearlos. Digamos, new detail, familia, detalle componente. Okay. Y aquí empiezo. Obviamente esto de aquí es un track y posiblemente cambie en cuanto a medida. Entonces, digamos, como no tengo medidas ahora en la cabeza, lo que puedo hacer es crear un parámetro que diga thread width. Y decimos que sea de un pie. Tiene un espesor, entonces vamos a también a ubicarle un parámetro de espesor. Digamos que será de 3/4. Bien, listo. Entonces empiezo a dibujar una región que sea, veamos aquí, digamos que se ve en concreto. Entonces aquí hacemos y amarramos siempre
para poder manipularlo dentro del proyecto. Entonces debe que estar asociado. Cuando yo digo asociado o amarrado, es que deben tener el candado cerrado en plano de referencia que se encuentre la línea, para así poder eh, manipularlo al antojo que queramos o a nuestra voluntad lo queramos manejar. Listo, bueno, lo que sigue sería esta pequeña estructura de aquí. De pronto esta parte de aquí se pueda extender, porque necesitamos también poner aquí como la altura del riser, de cuánto aquí, de huella a huella, cuánto sube. Entonces esto también puede variar un poquito. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente: vamos a crear otro plano, referencia, y digamos que si queremos controlar todas las formas, podemos ponerle otro thickness que diga estructura. Digamos que la manejamos a media pulgada, y aquí planteamos este para el de aquí, que digamos que sería el centro, sería al centro. Pero aquí nos damos cuenta que está al centro, pero al llegar a este al final parece que no tuviera ninguno. Me da como la leve impresión. Mm, bueno, digamos que todos irían al centro para que sea muy genérico el detalle. Entonces hacemos aquí un igual. Digamos, vamos a llevarlo arriba para no interrumpir mucho en el dibujo. Entonces aquí creamos otra dimensión, digamos que sería support middle support, digámoslo en 2 por ahora. También podemos ir verificando lo que son las intensidades. Por ejemplo, pongámoslo de este tamaño para notar mucho más las intensidades. Entonces en este caso estas líneas deberían ser gruesas, eh, digamos heavy. Digamos a media pulgada no se vería, veamos a 1,5 y podemos ir comparando. Sí, y vemos que es más gruesa porque es concreto. Podemos aquí crear el segundo pues no puede ser, digamos, no es necesario que tenga un material, digamos, puede ser un masking, que parte es como parte del dibujo. Digamos, entonces estas tendrían medias, están todas amarradas. Listo. Este media porque digamos que es como la platina, es como el plato o la base que se apoya el, la pequeña losa de concreto o la tableta de concreto de la escalera. Bien, ahora sigue lo que es el paral. El paral, como dijimos que podría ser variable, entonces creamos otro plano de referencia y podemos aquí amarrarlo con un tamaño.
puede ser desde aquí, desde el tope del digámoslo así, de la escalera, o digamos para tener como una referencia más rápida, o si no, lo pueden hacer desde aquí, como quieran. Para mí es cuestión de familiarizarme más con el componente. Digamos que dejémoslo así, entonces le ponemos height, estructura, digamos que sería 4 por poner un valor al azar, y creamos esto con líneas más delgadas. Cerramos todo y podemos achicarlo más, digamos que 1,5 estaría bien. Digamos, comparamos, digamos que delgado, no podemos ponerlo al mismo nivel que este, digamos que para que sea la misma estructura, quedaría, digamos, mucho mejor. Bien, esto lo guardo. Si tienen preguntas, me las van haciendo mientras voy como que realizando el ejercicio para poder, digamos, seguir solucionando esas pequeñas cosas que a veces se nos escapan o que de pronto no tengamos como la destreza para realizarlo. Y bueno, probamos. Está bien. Listo. Entonces, una vez probado, cargamos. Vamos aquí y cargamos el componente. Listo, tenemos el componente hecho y sigamos con el detalle. Pueden hacerlo de otra manera y es que pueden aquí, pueden hacer el componente del stringer que hace esta conexión que, digamos, deberíamos solucionarlo en el dibujo para que se vea mucho mejor. Si se trata de algún tubo metálico, hay una manera de representarlo. De pronto esta es la más simple que hay, pero se puede representar mucho mejor para que tenga más carácter. Y lo podemos hacer de la siguiente manera. Y es que aquí, New Family. Este siempre es el ejercicio de los detalles, y es que cuando no exista un detalle en la librería básica de Revit, lo que uno hace es crearlo, siempre. Siempre se crea un detalle porque necesitamos relacionar la Keynote con algún elemento, y los dibujos no son asociables a las Keynote, como los que son líneas, masking, eh, fill region, todos esos elementos de dibujo en 2D, digamos, no los utilizaría mucho para referenciarlo con Keynote porque no me lo va a permitir. Entonces lo que siempre se haría en el caso de que se siga esa metodología es siempre crear un detalle componente
en el que yo pueda referenciar la nota específica para poder coordinarlos con los planos. Ya. Siempre traten de tener esa mentalidad o esa manera de actuar al momento de crear los detalles. Pues bien, entonces digamos que el tema de aquí de esta conexión eh, se puede manejar de una manera más sencilla, porque digamos que este corte es muy difícil de hacer en soldadura. Ya, yo que he tenido un poco de experiencia en cuanto a las conexiones de soldadura, este corte habría que hacerlo muy específico, entonces habría que tomar medidas, hacer un ángulo y así, pero digamos lo que para hacerlo más fácil lo podríamos hacer a 45 o a 90 grados, o sea que esto sea perpendicular a la dirección que tenga. Entonces, digamos que el dibujo será como simbólico de alguna manera, o incluso podemos tomar aquí, podemos tomar la imagen y traérnosla. Aquí escalamos y usamos algún punto de referencia. Digamos, yo voy a usar el de la conexión, para dibujar en el ángulo correcto de la escalera. Bien, entonces yo aquí dibujo con masking, no, digamos, porque se va a ver el completo, el elemento, no va a estar cortado, digámoslo así. Y empezamos a dibujar con línea media. Aquí, sí. Bueno, aquí me muestra que es a 22 grados, entonces lo hago así. Digamos que no es necesario dibujar toda la parte del soporte, porque en realidad lo que voy a mostrar es una pequeña sección, entonces voy a dibujarlo de esta manera. Digamos que si quiero tener más control, lo parametrizo. De aquí de este punto tiro una diagonal. Voy a ocultar un poquito la imagen y tiro a otro plano de referencia con una offset desde 4,5. Bien, entonces lo que hago ahora es referenciar, perdón, amarrar o asociar. Aquí, este de aquí. Okay. Aquí puedo agregar unas líneas que siempre aparecen en lo que son en los dibujos de estructura, que son como las proyecciones de algunas aristas. Aquí en Hidden Line lo podemos poner aquí un parámetro, digamos que se llama como chamfer. Esto lo puedo replicar en el otro lado. Chamfer.
y esto sería la estructura. Depth. Structural. Entonces ahora si modifico, ellos me la van modificando. Aquí coloco un parámetro de aquí a aquí. Que quede paralelo al ángulo, eso es muy importante. Aquí trazo otro parámetro que sería como length, que puede ser por instancia, y lo que hago es amarrar el masking para que se pueda manipular. Igual las líneas también deben amarrar, se amarran desde las puntas. Si yo me acerco a la punta de la línea, yo la puedo amarrar. Listo. Y a medida que lo vaya moviendo, dos, algo está pasando. Debido a que es una inclinación, no tengo manera de cómo amarrarlo en el centro. Voy a intentar hacer otra cosa. Veamos si se llega a mover. Sí, Alba, no importa. Si quieres, puedes empezar con el dibujo de, como quieras. Puedes empezar con el dibujo y después crear las referencias para poder amarrarlo. O puedes empezar primero configurando las referencias y después ya sí dibujas los elementos. Ya, digamos que no hay como una, una, una regla de que tienes que hacer primero esto y después esto y esto. Aquí de pronto es un poquito más flexible en cuanto a la hora de dibujar y parametrizar los elementos, pero como tú prefieras manejarlo, está bien. Hay veces que tú puedes parametrizar, digamos, directamente las líneas del dibujo, pero a veces ahí tienen unos problemas porque sufren unos errores, como por ejemplo que si lo quieres extender con otra cosa, con otro parámetro, pues se te puede dañar. Entonces, digamos que es muy importante tener los planos de referencia porque tú puedes amarrar las líneas o los dibujos que tú quieras al mismo plano sin tener que amarrarlo a una línea de dibujo, ya que de pronto te puede presentar algún error. Ya en cambio el plano de referencia no, porque es más flexible en cuanto a manejarlo. Digamos que hagamos esto de aquí.
digamos que puedo hacer esto. Veamos si funciona. No. Bueno, otra manera puede ser es que eh, lo creemos aquí y después lo pasamos a otra familia, pero eso digamos que es otro tema muy más complicado. Entonces hagámoslo de por ahora simple. Digamos que este punto no va a moverse y este tampoco. Entonces, bien, me dice Valeria, Ari, siempre hacen los detalles de las escalas como drafting view, perdón, de las escaleras, no se puede hacer directamente del colado. Sí se puede hacer directamente, eso no hay ningún problema. Pero digamos que en tema de coordinación o en tema de poder, si quieres usar el detalle en otro proyecto, te va a tocar es coger ese detalle y exportarlo a un CAD y después llevarlo allá. Ya, entonces la idea que es con los drafting view es que los drafting view que ya vayamos creando a medida del tiempo vayamos creando como una base de datos en la que podamos usarla a futuro para futuros proyectos. Si digamos, vamos a usar el mismo detalle que usamos en X proyecto, entonces solamente se sacaría el dibujo y se pasaría al proyecto nuevo para poder usarse. Ya, eso es una ventaja del drafting view y es que puedes usarlo cuantas veces quieras. En cambio, los detail views, los que son hechos dentro del proyecto, no los puedes usar en otros proyectos. Entonces, que solamente se usan para dicho proyecto en específico y no pueden ser transferibles. Entonces, es como una comparación. O sea, ¿qué debo usar en mi proyecto? Si Detail View o Drafting View. Drafting View es para hacer cosas muy típicas. Ya. Eh, en el que o podemos usar cosas que sean específicas y que de pronto nos surjan la idea de que podemos usar el mismo diseño en otro lado. De eso se tratan los Drafting View. En los Detail View, digamos que lo podemos usar pero muy para algo muy en específico. Puede ser alguna variación que tenga el proyecto o puede ser, digamos, en el SOFI cambia porque no es, digamos, no va a ser el mismo SOFI o el techo va a ser diferente o la terminación de la escalera tiene otro sistema de anclaje, etcétera. O sea, son muchas cosas que tú puedes usar para los detalles. Digamos que esto lo podemos usar aquí de esta manera y aquí anclamos también las líneas. Bueno, aquí podemos ver que aquí el corte es perpendicular hacia vertical. Entonces, digamos, yo tenía la opción de esto porque no íbamos a usar el detalle como tal, pero podemos usarlo vertical. Digamos que es como una manera también de solucionar el detalle para que sea paramétrico. Aquí, entonces le damos que es leg. Y aquí alineamos igual las líneas. Entonces si aumentamos, ella va a crecer en la inclinación que tiene ya puesta, solamente que la distancia aumenta, pero la inclinación la seguirá manteniendo. Digamos que aquí 2. Bien, aquí creamos también otro plano de referencia y dibujamos lo mismo. Este de aquí.
Aquí ponemos unas líneas medias. Eh, esta línea incluso la podemos hacer más delgada. Podemos hacerlo de la siguiente manera. Tocamos aquí, decimos light solamente a este borde. Sí, yo estoy grabando. Ella aquí me está grabando la explicación. Y aquí también podemos ponerla en línea más delgada. Ya, y así hacemos como que una diferencia entre lo que es el contorno del elemento y lo que son las partes de adentro. Bien, entonces igual aquí las mismas líneas se deben proyectar. Si muevo esto, obviamente se mueve la otra. Aquí hacemos esto también y alineamos. Aquí podemos poner otro parámetro. Aquí. Y podemos poner este. Y aquí lo alineamos con esto y ya queda listo, queda amarrado. Vamos a cambiarle el nombre para poder diferenciarlo mucho mejor. Eh, este podría ser el lens base. Y este podría ser el stringer, por decirlo así. Bien, este sería perdón, este es el lens base y este es el stringer. Y le quitamos esta condición. Listo, aquí ya tenemos configurado. Nada más nos toca es guardar stringer middle stairs stringer. Bien, y luego por consiguiente ya cargamos. Aquí en el detalle venimos y colocamos esto aquí. Este lo quitamos, no lo vamos a necesitar. Y hacemos esto aquí, ponemos structural depth. Esto también se amarra, también tiene que amarrar todo lo que debería moverse, debería amarrarse con parámetros o con una cota fija. No me dejo. Digamos que esta solamente se movería. Chamfer y esta de aquí. Chamfer. Seguramente ya está sobre restringida. Digamos que no se va a mover de ahí, así que lo podemos dejar así como está. Y aquí colocamos el structural depth.
aquí podemos estirar el 4,5. Le damos aquí y aquí, pero 4,5. Listo, aquí queda. Y ya vendría siendo ya poniendo las otras. Claro, teniendo en cuenta ya los parámetros de las escaleras que son aquí debe medir 11. Aquí debe medir, digamos que 7,5. Lo mismo este de aquí, debe medir 7,5. Tal vez la altura es más pequeña. No sé cuánto sería. Pronto. Bueno, también podemos usar las herramientas de hacia adelante, hacia atrás para, digamos, ocultar ciertos elementos que son cortados. Y aquí hacemos esto. Hacemos esto. Esto lo podemos retroceder. Aquí. Yo creo que mide 6 pulgadas. También debe medir 6 pulgadas. Y entonces esto debe ser más largo. Digamos que ese parámetro de altura del soporte lo voy a hacer por instancia para manejarlo individualmente. Y ya, ya vamos a terminar con esto. Entonces aquí yo lo manipulo a mi antojo. Este también. Aquí yo puedo darle aquí así. Y aquí manejo este aquí así. Pongo 6. Creo que es así. No sé, que de pronto tiene otra medida más pequeña, menos de 6. Y entonces ya así puedo, digamos, seguir dibujando. Por ejemplo, eh, agregándole el esquino. Aquí metal style, ta 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 ta. Entonces aquí ya aquí no la uso como número, sino que la uso como texto. Ya porque en detalle ya no se maneja los números, se maneja son los textos. Porque debido a la escala es mucho más grande. Entonces se puede usar el texto para poder leer fácilmente la nota. Ya, en caso de los planos es, digamos, se ensuciaría mucho el dibujo usando siempre notas, porque te tocaría organizar de una manera que puedas leer todas las notas en el plano. Entonces la manera más fácil de abreviar las notas sería usando los números, y todos esos números van dirigidos a una lista. En esa lista se clasifican por la división que se maneje y eh, se organiza más el dibujo, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? Si tienen preguntas me las pueden hacer saber para resolvérselas, o mañana vamos a revisar lo que hayan hecho hoy para aclarar más dudas si tienen, en caso dado.
Listo, la cubierta la podemos resolver mañana. eh, Esa quedaría pendiente. Y bueno, ya lo de escalera ya se sabe cómo se puede hacer. Si dado caso no quieren hacerla muy genérica, sino que la van a hacer de pronto el proyecto. También recuerden que la gran ventaja que tienen los Drafting View para usarlos en varios proyectos que queramos trabajar, si vamos a usar el mismo diseño, porque hay veces que hay detalles que son muy típicos que en realidad no se hacen como detalles de vista, como Detail View, ya porque si lo queremos usar en otros proyectos se nos hace más difícil, digamos, tocaría volver a dibujar el mismo detalle que ya tenemos hecho, entonces es más fácil tenerlo como dibujo para poder transferirlo en cualquier proyecto que usemos. Bien, eso sería el día de hoy. Eh, Recuerden que si tienen dudas y preguntas, no se queden con la duda. Pregunten inmediatamente para poder, digamos, resolverlo. Si no, si se ven atascadas en algo, en el caso de la escalera o en el caso el detalle de la cubierta, inmediatamente díganme para poder, digamos, ayudarlas o asistirlas en esta manera, porque lo que queremos es que respondan de manera eficiente al momento de hacer detalles o al momento de realizar un documento del proyecto, como en el caso de los planos, que es un documento en general de la construcción, ¿vale? Bien, entonces sería por hoy. Nos vemos mañana.